¿Cómo estamos, Melvin? Pura vida. Un capítulo más de Weird Bros. Que me dice Jay-Z, ¿todo bien, mae? Todo bien, gracias a Dios. Eso. Hoy traemos un título interesante, lugares que nadie quiere cruzar solo o lugares que nadie quiere visitar solo. Y entre esos tenemos varios en América y traemos solo uno de Europa, pero sé que hay muchísimos lugares en Europa o Asia inhóspitos, peligrosos, paranormales, misteriosos, terroríficos. De todo tipo de cosas pasan en esos lugares y traemos varios temas de varios lugares. Y yo traigo unos, usted trae otros. También tenemos la sección de noticias de Weird Bros, cosas raras que pasan en el mundo. Y si quiere, comienzo yo con un lugar que nadie quiere cruzar solo. Y hay muchas personas, yo en lo personal conozco amigos que lo han cruzado, obviamente cruzan en grupos y pues no lo cruzan porque lo quieren cruzar nada más, lo cruzan por mejorar su vida, mejorar la vida de sus familias, que en este tema son temas de inmigrantes, que es de lo que hoy más o menos vamos a hablar, que son lugares que nadie quiere cruzar solo y muchas personas lo cruzan con tal de mejorar la calidad de vida de sus familias. Y yo voy a hablar de un tema que me gustó mucho porque tengo amigos venezolanos, tengo muchos amigos venezolanos, tuve un amigo colombiano que también cruzó por este lugar y es del tapón del Darién. Panamá. Muchas personas no conocen de este lugar, mucha gente no sabe que la Panamericana termina en Panamá. Muchas personas no saben que no hay carretera para cruzar de Panamá a Colombia. No existe. Usted no puede llegar por tierra No. manejando. No puede. A menos que se meta en una montaña y camine. Normalmente cogen un ferry que cruza los autos por el lado del Caribe hacia Colombia. Y esa es la única forma de llegar. A excepción que usted se adentre a la montaña caminando. Una de las selvas más profundas del mundo, porque a excepción de los Amazonas, que es un lugar plano, este lugar es montañoso. Entonces, crear carreteras ahí es prácticamente imposible, porque habrían que ser túneles y carreteras y mm, es imposible. Eso es lo que se cree, que construir ahí sería exageradamente costoso y muy difícil cruzar con carreteras este lugar. Entonces, yo le voy a traer un poco de geografía del lugar y de la historia del lugar para que después pasemos a lo que realmente pasa en este lugar, que es como paranormal, peligros reales, que a veces hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, y lo que pasan estas personas cruzando el tapón del Darién. Y dice la historia del tapón de Darién. Dice, el tapón del Darién es un bloque de selva virgen e impenetrable de 160 kilómetros que interrumpe la carretera panamericana en la frontera entre Colombia y Panamá, consolidándose como una de las regiones más inhóspitas y peligrosas del planeta. Ese territorio extremo, donde conviven comunidades indígenas con una densa biodiversidad de pantanos, ríos acaudalados y animales salvajes, pasó de ser un pulmón ecológico aislado a convertirse en el escenario de una de las crisis migratorias y humanitarias más complejas en los últimos tiempos. Aunque en los últimos años el flujo de personas que desafían sus peligros ambientales y la violencia de los grupos criminales disminuyó drásticamente tras los férreos controles fronterizos impuestos por el gobierno panameño. La selva del Darién sigue siendo un símbolo imponente de resistencia natural, desafíos geopolíticos e historias de supervivencia al límite. ¿Cómo lo ve usted? ¿Se animaría a cruzar No, hombre, ni aunque me por paguen, no, mejorar? no, jamás. No, no. Y si eso De hecho, ahora que cuesta estuvo la el... migración brava de venezolanos para Estados Unidos, que se venían en grupos grandes, de aquí cuando llegaban a Costa Rica y cruzaban, digamos, cruzaban Panamá, cruzaban la frontera para Costa Rica, aquí hubieron muchas entrevistas Ujú. y obviamente, ¿verdad? Llegaban allá a entrevistar en la frontera, que cómo hicieron para pasar el tapón y que todo eso, ¿verdad? Y resulta que contaban historias muy dolorosas y muy tristes de cómo en la noche eran frías, llegaban a temperaturas bajísimas, se escuchaban ruidos extraños, animales, gente que se les moría en los pies porque, ya sea porque los picó algo, una culebra, un alacrán, una araña, y gente que también, desgraciadamente, como dijo usted, que tenerle a veces más miedo a los vivos que a los muertos, y gente mala, gente que llegaban ahí a explotar a los venezolanos que eran los que estaban cruzando.
y hasta cubanos que venían de Ecuador también, que cruzaban Ajá. por ahí. Entonces, eran los famosos coyotes, ¿verdad? Y que eran los que los decían que los iban a cruzar, y eran para a veces para explotarlos, o a veces para robarles lo poquito que llevaban, y con hijos, contaba de una que me acuerdo que venía uno con la familia y venía con la esposa embarazada, y ahí perdió, ¿verdad? Wow, En medio de la montaña, y sin derecho a nada, ¿verdad? increíble. Sí, Ahí yo estaba investigando un poco sobre el crimen que se vive en el tapón del Darién, que creo que esta es la parte más peligrosa de todas. Se dice que hay grupos armados que están adentrados en esa selva y que cada cierto punto cobran entre 30 a $300 por persona para que puedan seguir avanzando en la selva, donde son horrible. secuestrados, muchos de ellos que no tienen el dinero son desvividos, los adentran en la montaña, no aparecen más. Dicen que encuentran restos de personas ya en estado avanzado de descomposición y también cuenta muchas historias paranormales, pero voy a contarle aquí un poquito lo que encontré de lo que se vive en el crimen en ese lugar, porque increíblemente hasta en la selva hay crimen. Detrás de la densa vegetación del tapón del Darién se esconde un escenario de violencia brutal y tragedias sistemáticas de las organizaciones internacionales catalogan como un verdadero horror humanitario. Al adentrarse en esa selva sin ley, migrantes no solo desafían una naturaleza implacable, sino que se convierten en el blanco de bandas delincuenciales y grupos armados como el Clan del Golfo, que perpetran asaltos masivos a mano armada, extorsión y abusos sistemáticos. La crueldad en la región quedó marcada por casos brutales como el asesinato de un de 6 años en la zona panameña, un reflejo de una realidad donde quienes se resisten a los robos enfrentan la muerte y donde decenas de cuerpos sin vida quedan abandonados a lo largo de los senderos, convirtiendo este pulmón ecológico en una de las fosas comunes más peligrosas e inhóspitas del mundo. La selva en sí es un cementerio, Sí, prácticamente. sí, sí, La y selva en es sí. y es complicado porque, es que, digamos, las autoridades de Panamá, al entrarse ahí a esa selva, también En- corren ellos Entran, riesgos, de encontrar quién sabe cuántas cochinadas, ¿verdad? Hay gente muy mala ahí. Cuando llega gente a dizque cruzarlos, hay gente muy, muy, muy mala. Terrible. es, es que están densa esa selva que cuando autoridades entran a esa selva están con las mismas condiciones que todos los demás. No hay una Sí, forma de ejercer justicia en un lugar en donde si la justicia entra está en las mismas condiciones que cualquier civil. Entonces, ¿quién ofrece ayuda? Es tierra de nadie. tierra de nadie. Tie- Ahí hágase a como pueda, y ayúdese si va con amigos, porque solo ahí, aunque usted vaya con gente, y si no va con gente conocida, eso es como si usted anduviera solo, ¿verdad? Por eso son lugares que nadie quiere cruzar solo. Y Nadie. a mí me interesó mucho porque en el podcast de Esteban Cruz, un podcast de un señor colombiano, un podcast muy bueno, que lo vayan a verlo, ahí hablan sobre los casos paranormales en el tapón del Darién. Y sí, sí, sí asusta bastante escuchar esas cosas porque yo empecé a investigar un poco y hay muchos relatos de personas diferentes hablando de lo mismo con las mismas características que yo digo, ya cuando usted escucha mucho de diferentes partes y diferentes partes cuentan lo mismo, ya eso deja de ser un mito y empieza a cobrar más fuerza, ¿verdad? Que es donde Sí, yo le llamo los críptidos. Para mí los críptidos son animales que la ciencia no ha descubierto. No lo veo tan místico, lo veo más biológico, más que podría ser real y no lo conocemos y simplemente no sabemos que existe. Ve, y aquí le voy a contar unas cosas paranormales que se viven ahí. Más allá de los peligros tangentes y criminales, el tapón del Darién arrastra una densa neblina de mitos antiguos y fenómenos paranormales que alimentan el miedo de quienes se adentran en sus dominios. En esta jungla, las tradiciones ancestrales de las comunidades indígenas en Vera y Guna hablan del Madremonte o espíritus guardianes de la selva que desorientan a los intrusos, mientras que los relatos modernos de los inmigrantes están impregnados de un terror psicológico abrumador. Muchos aseguran escuchar lamentos incorpóreos a mitad de la noche.
ver sombras humanas que se desvanecen entre los árboles y sentir presencias densas en las zonas donde yacen los restos de aquellos que no lograron salir. En una dimensión donde el trauma real de la supervivencia, el aislamiento absoluto y el misticismo de una naturaleza indomable se fusionan, transformando al Darién en el escenario donde los demonios de la mente y las leyendas de la selva parecen cobrar vida propia. Uf, yo estaba leyendo historias en donde ese madremonte eh, es como un ser como de 3 metros de alto, que una de dos, o te ayuda a salir o te pierde. Y te pierde porque te persigue y tú huyes. Y otra porque supuestamente a las personas buenas se les aparece para ayudarles a salir de la selva. Y el asunto de esta Madremonte es que hay muchos relatos de inmigrantes de haber dicho que presencias como luminosas, blancas, tipo neblinas que los acompañan o que los persiguen. Y el terror del crimen, más el terror de los animales, ahora sumen el terror paranormal. Eso es una bomba. Ahí mi abuelo decía un chiste, ¿para qué confites en el infierno? De ahí voy a irme a querer buscar una vida mejor cuando estoy pasando una tragedia tan grande que si pierdo la vida ahí, le va a ir peor a mi familia. Sí, lo que pasa es que a veces, digámosle, la desesperación en los países que son con dictaduras como Venezuela, como Cuba, bueno, ahora Nicaragua, aquí ya salió Ortega diciendo que ya no va a haber más elecciones en Nicaragua y ya Ajá. lo dijo públicamente, no van a haber más elecciones, se acaban. Entonces, ya la gente empieza a sentirse que están oprimidos, que no pueden hacer ni moverse ni hacer nada, no pueden hacer nada. Ujú. Entonces, tratan de buscar una vida mejor, pero desgraciadamente a veces de esa vida mejor es, es como usted Migrar. dice, ¿verdad? ¿Para qué confites en el infierno, verdad? ¿Para qué irse a buscar una vida mejor cuando por donde vas a pasar va a ser un infierno? Y eso no te garantiza que donde vas a llegar, que por lo general es Estados Unidos, vayas a vivir bien. Espera, pasando el tema, continuando con el tema, el desierto de Sonora. Un lugar, o pongámoslo en general, hablemoslo en general. Todo el desierto entre México y Estados Unidos. Un lugar que usted no quiere y no debería de estar ni cruzar ni visitar solo. Por muchísimas razones. La primera razón, eso es ilegal. La más importante. Em, Otra razón es, puede perder la vida porque el clima extremo que se vive en ese lugar es, una cosa es pensar, voy a pasar por ahí, otra cosa es estar ahí. Una cosa es llamar al diablo, otra cosa es verlo venir. Correcto. El calor del día que hay ahí, el frío que hace ahí de noche, llega a 0 grados. Como en el día puede estar a 46 grados, 50 grados, en la noche llega a 0 grados congelante. Hijo de pucha, qué duro. Porque irónicamente los desiertos son fríos en la noche, porque no hay nada, es completamente abierto, no hay nada, no hay vegetación, no hay nada. Entonces, todo el clima que haya va a ser extremo. Entonces, puedes, como en el día puedes desvivirte por deshidratación, en la noche puedes pasar a mejor vida por hipotermia en esos lugares. Qué Otra cosa terrible. que pasan en ese lugar, eh, el crimen organizado. Prácticamente ese desierto es una fosa común. Son miles de decenas de miles que han perdido la vida ahí y eso prácticamente, como estamos hablando del tapón del Darién, es un cementerio, ese desierto. Son miles de personas que han quedado ahí, que muchas personas desaparecidas, que muy posiblemente sus restos yacen ahí. Eh, Otra cosa, animales peligrosos. Ahí también hay animales peligrosos. Serpientes, que si te pica una serpiente en ese lugar, no la vas a contar porque no hay una atención médica inmediata. No hay nada cerca. No, lo paranormal, como es uno de los lugares con más avistamientos ufológicos que hay en el mundo de ufología, de platillos voladores, esferas luminosas brillando en la oscuridad, que como parecen como naves, y avistamientos paranormales. Es una de
a los que les gustan la historia de traileros en ese lugar, son cosas que como la carretera que va de Sonora y a Estados Unidos, eh, que ven muchos espíritus caminando en la calle. Hijo Y de uno pucha. decía, ¿cómo sabe que es espíritu? Porque lo ves de frente caminando y cuando lo ven por el retrovisor ya no hay nada. En esos lugares de los desiertos, en las autopistas que hay en los desiertos de entre Estados Unidos y Sonora, que son lugares. Yo conozco cantidades de historias, de amigos, de historias que uno dice, eso no sé qué tanto valga la pena arriesgar la vida por eh, deseos materiales, porque podría decirse Pues sí, que si son, si son lugares, a lo mejor son lugares que muchos han escuchado mucho sobre el desierto de la frontera, el río Bravo, todos esos lugares, y si es lo que cuentan, si es lo que dicen, si es real. Y es que cuando vos tenés que cruzar un lugar de esos donde el agua es nula prácticamente, solo lo que llevas y no puedes llevar cantidades gigantes de agua, ¿verdad? O sea, no puedes llevar, no sé, 3, 4 galones al hombro, o sea, eso es imposible. Lo más que puedes llevar es una botella de 1 litro o un par de botellas, o sea, entonces llegas a un punto donde se va a acabar y después, ¿qué? sí, ¿y después qué haces? ¿Dónde consigue más? ¿Y comida? ¿Dónde Y consigue? si te Un lugar de pierdes, esos. Ah, no, y si porque se eso es lo que le pierde, pasa a la mayoría, que se pierden. sí, imagínese, o sea, eso es un lugar donde usted lo único que ve a la derecha, desierto, atrás, desierto, al frente, desierto, y si se fija a la izquierda, desierto, Para los que somos de países como Costa Rica, que estamos acostumbrados a estar rodeados de montaña, en estos lugares, es todo lo contrario. estos países, eh, los que no están acostumbrados se impresionan, algunos se asustan al no ver una sola montaña y ver esa planicie sin fin. En Costa Rica, ¿verdad? ¿Usted trae algún? Sí, aquí hay un lugar es un cerro que se llama Cerro Buenavista. Ese es el nombre original de él, pero Ajá, la mayoría de costarricenses y obviamente a nivel mundial no lo conocen como Cerro Buenavista, se le conoce como el Cerro de la Muerte. Se le puso así hace montones de años, es uno de los cerros más grandes de Costa Rica, tiene una altitud de 3.491 wow, metros. Es una cordillera de Talamanca, es un eje montañoso central de Costa Rica. Se llega a través de la carretera Interamericana Sur. Ahí sí se hizo una carretera que ya es la que cruza hasta Panamá, esa es la que viene ¿cómo es que se llama? Desde México, desde Estados Unidos. Tapachula. Sí, pasa hasta la Interamericana, esa viene norte, ya aquí se llama Interamericana Sur, que es la que llega a Panamá, y se Ujú, para en el tapón de Darién. del Darién, ahí es hasta ahí llega y ahí no se puede, ¿verdad? Como usted lo explicaba antes, que se tenía que pasar ya en barco, este famoso cerro, aquí se han encontrado, obviamente se le llama Cerro de la Muerte por lo mismo, porque se han desvivido muchísima gente. Antes tenía que cruzarlo a caballo, tenía que cruzarlo a pie, tenía que cruzarlo no sé, en burros, en cosas de ese tipo, porque no había una carretera y no se podía cruzar de otra forma. Y pues animales, de eso es lo que más hay, hay coyotes, hay pumas, hay muchas serpientes, animales que pues obviamente que nadie quiere toparse porque son muy peligrosos. Entonces se convirtió en ese tipo de cosas, que lo nombraron así, el Cerro de la Muerte. También el frío ahí es extremo. El frío ahí, digámosle, un día normal, cruzándolo en horas del día, está en 8, 7, 6 grados y lloviendo, ¿verdad? Y puede ser que estemos en verano, en Costa Rica estamos en verano de más o menos de diciembre a mayo, abril, mayo, y usted pasa el Cerro de la Muerte a mediodía y muy probablemente está lloviendo. Está a 8 Sí. grados. Estamos hablando de 8 grados en un país que es más cálido, ¿verdad? No, no, y ponlo 8 grados y si te mojas, Y o sí, sea, sí, ya la sensación térmica ya vas a baja un montón. una hipotermia segura. Sí, entonces, bueno, aquí cuando ya estamos en invierno, bueno, usted sabe que aquí en Costa Rica no hay nieve. En el Cerro de la Muerte se han congelado vamos a ver, la parte verde, ahí hay La matas, vegetación. flores, la vegetación, correcto, y se congela.
porque llega a -5 grados. Imagínate usted un día pasando por ahí, eh, ¿cómo se llama? Solo y a esas temperaturas. Sí, un lugar que nadie quiere cruzar solo. Nadie quiere cruzar solo. Pues, digamos, hoy es más fácil porque se cruza en carro, En se cruza en automóvil, sí. moto, se cruza en ¿cómo se llama? En bus, transporte público, y es más fácil, digamos, pero en su tiempo fue muy complicado. Ahora es más que todo accidentes de tránsito. De hecho, han habido muchos accidentes también por el cruce de la fauna. A veces han cruzado dantas. Oh, ¿en serio? Sí, una vez iba cruzando una danta que es bastante grande y, Claro. y un carro chocó y toda la gente del carro se murió. ¿De verdad? Sí, O se sea, claro, murió. me imagino que al chocar que Sí, se es que salieron de la carretera. sí, donde chocaron contra la danta y es una danta, es que las dantas son bastante pesadas, son bastante grandes. Aquí en Costa Rica son muy Ujú. grandes. ¿Cómo es que se llama? Este, se, se, se desvivieron, ¿verdad? Todos los que iban en el carro. Los accidentes de tránsito, de trailers con carros, con automóviles, Sí, por son horribles. sí, entonces, y si usted va solo ahí, quedarse varado ahí solo es terrible. Es terrible porque no hay señal de Y teléfono. el frío. El frío fatal, ahí hay mucha neblina, a veces usted ahí con luces y no se ve absolutamente nada. Cruzar ese cerro de noche es muy peligroso, pero muy peligroso. Así usted vaya en carro, es muy peligroso. Este, hay cosas que son un poco, este, que los traileros, que son los que más cruzan ahí, han visto cosas también que son un poco paranormales, ¿verdad? Aparte ya todo lo que le hemos contado, aquí les voy a comentar algo. Dice, para conocer más sobre la misticidad del trayecto, que mejor habla de sus vecinos empezando a subir, nos topamos con Olma Gabarca, quien tiene mucho que contar. Dice, en el kilómetro 94 está la vivienda de María Navarro, quien vende canastas de lana tejida por ella misma para generar ingresos, goza de la visita y privilegiada del macizo de la muerte. Con ella conocimos más detalles de su nombre. Dice, la novia del Cerro de la Muerte. Es una de las leyendas más populares, sobre todo entre los camioneros que acostumbraban a transitar la Interamericana Sur. Más allá de las historias que se cuentan sobre el cerro, es inevitable no admirar su belleza, bueno, y disfrutar de su frío, la riqueza, su flora y fauna y el santuario de aves exóticas que esta zona más mística y sagrada. Entonces sí hay una leyenda ahí entre los Ujú. camioneros de ver una mujer que se llama la novia del Cerro de la Muerte, cuando ellos van Oh, cruzando el cerro. Entonces, también aparte de lo que ya hemos contado, ¿verdad? De lo que se ha visto, ajá. lo que los camioneros cuentan. Entonces, por lo general, usted no ve camioneros durmiendo en el Cerro de la Muerte, ellos lo pasan de noche a la hora que sea, pero Y nadie no se queda. queda durmiendo en el cerro. Antes era muy normal quedarse, pero contando estas historias, ya nadie se No, queda ahí. yo no me quedo. Yo No, y paso. solo, porque los camioneros por lo general andan solos. Ajá. Entonces, no, ya no se la jueguen. Yo que escucho muchas historias de camioneros ahí, de podcasts muy importantes, ¿verdad? Principalmente este señor que se lo recomiendo que lo escuche. Si le gustan las historias de terror, escuchen a Santiago Segovia de México. Ese señor tiene unas historias y él ha contado muchas historias de camioneros y ellos dicen que nunca viajan con el asiento del acompañante vacío. Nunca. Dicen que por qué, que porque eso le da chance que se suba un espíritu o una alma en pena y los acompañe. Sí, Que qué muchos susto. accidentes es que van manejando y vuelven a ver y quién está sentado ahí. No, qué Entonces miedo. dicen que tienen que andar el asiento ocupado. Ellos siempre. Ahora, ahí en Algo le ponen ahí encima. el cerro de la muerte con esa neblina tan densa y esas vueltas y oscuro y con frío y hambre Vea, y que yo se te ese cerro lo aparezca cruzaba, algo, se te asustas, te sales del barranco. claro, no, ahí se cae, ahí no lo encuentra nadie. O sea, ahí No, estamos es unos hablando que barrancos gigantes, son barrancos de, altísimos. de, de 5, 6, 7 kilómetros de profundidad. Sí, no, Sí, no. hasta ahí Yo lo pasé muchas veces, tengo familia en Pérez de León, ahí saludo a la gente de Pérez de León. Y yo es que iba cada 15 días por trabajo. Y una vez me tocó, yo por lo general me iba temprano, en la mañana,
y cuando me regresaba trataba de regresarme 3, 4 de la tarde mucho, porque usted ya a las 5:30 ya empieza a oscurecer terrible. 5:30 de la tarde ya empieza a oscurecer y es oscuro, con neblina y lloviendo. Ese cerro es casi que impasable, es Sí, duro, yo muy lo duro. crucé así, Y yo una lo vez crucé así, me tocó cruzarlo después de las 6 de la tarde, ya a las 6 de la tarde, eso era como estar hablando a las 10, 11 de la noche, ¿verdad? de la Muy neblina. oscuro. Y empiezo a subir y la neblina, y andaba un Tacoma del 97 y ese tenía unas luces tan malas, No sé, esas que son como amarillas, que no alumbran nada. pero eso no alumbraba nada, vea, y sí, o sea, y era ese lugar que usted sacaba la mano por la ventana y ya no se la veía, literal, de lo oscuro que estaba y de la neblina. Y cuando yo venía pasando en un tiro, voy detrás de un carrillo y el carrillo lo que hizo fue parar y quedarse ahorilladito en la calle y me sacó la mano que yo lo pasara. Y yo le digo, ay, este señor, si supiera que yo ando igual o peor que él. Yo tengo una historia de mi papá, que si ve esto, hay un saludo, cruzando, no me recuerdo bien, creo que sí era el Cerro de la Muerte. Y se les jodió se les dañó el limpiaparabrisas del carro. No, Entonces, para poder cruzar, le amarraron un mecate de lado a lado. Entonces, el acompañante iba jalando el mecate y el otro al otro lado para ir limpiando parabrisas, porque nadie se quiere quedar en el Cerro de la Muerte. no, no, ¿Te jamás. imaginas? Qué malabares. No, no, una vez venía yo con mi tío, hace muchos años venía y Jay, mi tío es muy sociable. Un saludo por si nos llega a ver algún día también. Es muy sociable. Entonces, veníamos en el cerro ya la parte alta, la más alta, y claro, ahí Ajá, 4 grados estaba eso. Era un frío, eran igual como las 7, 8 de la noche. Yo no manejaba, el que venía manejando era él, y él también, como manejaba mucho, veníamos en un carro que venía con buena luz, pues no había mucho problema con la parte de la luz. Cuando llegamos, había un chaval haciéndonos señas y nos hacía decir que paráramos y que paráramos. Y mi tío paró y dije yo, ay, señor, ya está. Era un pobre muchacho que había ido a vender, llevaba el carro hasta el alma de mercadería y se había ido a vender a Pérez Celedón. Mercadería, ajá. ropa, electrodomésticos, eso se acostumbraba mucho. Entonces andaba, dice que se varó, que el carro no le arranca y que no sabe qué es, pero y que los celulares no sirven, ahí no sirve el celular. Y ocupaba No, por lo menos llegar hasta el empalme, donde había una gasolinera y donde allá había teléfono público para poder llamar. Porque yo tenía celular, mi tío tenía celular, pero él tenía celular, pero de nada servía, porque no sirve el celular, ¿qué le no dijo el sirve, no carro? No funciona. te vayas para Pérez Celedón, como la canción. Básica, básicamente, y el hombre lo dejamos ahí y ya después de ahí no supimos más y se quedó, ver qué pecado, se quedó la esposa que andaba con él en el carro, ahí en el cerro. Uy, mae. No, no, sí, eso es, ese cerro es terrible, quedarse solo No, ahí, vea, quedarse solo ahí, yo creo que es lo peor que a usted le puede pasar en la vida. y yo creo que por eso lo metimos entre los temas de lugares que nadie quiere cruzar solo, aunque no es una frontera. Prácticamente un día fue una frontera, prácticamente una frontera natural, porque tú no Eso podías es cruzar el otro lado de Costa Rica sin pasar por ahí. por Bueno, ahí por ese sector de ahí. no había forma de cruzar para, digámosle, para Pérez Celedón, que es donde se traslada la gente, y la Interamericana Sur, porque todavía sigue siendo método de transporte de los camioneros que vienen desde Panamá para San José, digamos. Ajá. Entonces, por ahí es donde se pasaba. Ahora ya han abierto otras carreteras y ya ha bajado un poco la afluencia de vehículos. Sin embargo, siguen pasando muchos también. Porque por el otro lado, ¿verdad? Que es el que hicieron nuevo, es un poco más largo, entonces sí, obviamente se gasta más. Entonces, igual el camionero y ocupa ahorrar, entonces viene por ahí. Pero sin embargo, es una carretera muy pesada hoy, con tanta facilidad, iluminada, en buen estado, sigue siendo bastante jodida de cruzar. Y en aquellos años donde no existía la iluminación, donde no existía carretera y era caminando o a caballo, olvídese, a eso era, por eso le pusieron, ¿cómo le pusieron? El Cerro de la Muerte. Y vamos a hablar de otro lugar que nadie quiere cruzar solo. Para un saludo para la gente que me ve de Argentina y de Chile, que son de la mayoría que me ven, del hispanohablante. Argentina y Chile, los que más nos ven en el canal. Y hay uno que llama el Paso de los Andes. El fenómeno letal del viento blanco, un temporal extremo de nieve y corrientes de más de 100 kilómetros por hora que reduce la visibilidad a cero en segundos, provocando desorientación inmediata y heladas repentinas con temperaturas inferiores a los -30 grados.
la cordillera como frontera natural implacable. Históricamente, la cordillera andina ha sido escenario de cruces bélicos y migratorios mortales, desde la gesta libertadora hasta el despliegue en patrullas militares en pasos de alta montaña, como el paso de Guaitiquina o Uspallata. Ahí también se viven eventos paranormales, cosas que pasan ahí, que hay uno que le llaman el espíritu de la montaña y los halos de la luna. ¿Los qué? Relatos de los halos de la Halos. luna. Sí, así es como ellos dicen, los halos de la luna. Relatos de vaquianos y arrieros locales que afirman que cuando la luna muestra un halo rojo o el viento ruge de forma anormal, la montaña se revela contra quienes intentan domarla, guiando a los caminantes hacia los acantilados. Hijo de pucha, qué miedo. Y ahí también dicen que se ven muchas alucinaciones allá arriba. No sé si será por la altura que es tan alto que la falta de oxígeno hace que la gente tenga alucinaciones, pero hay casos documentados de montañistas y sobrevivientes expuestos a la falta de oxígeno y al frío extremo, quienes aseguran haber visto figuras vestidas de blanco, vehículos inexistentes o luces en picos inhóspitos instantes antes de desplomarse. Que Ish. pues ahí podría ser la falta de oxígeno, pero No, esa gente lo que no sé. no tiene es temor, porque yo ahí no me asomo, pero ni pagado, yo creo. Hay una, para contar una experiencia de vida de ahí, dice el milagro o la tragedia de los Andes de 1972, de la caída del vuelo de 571, que creo que todos conocemos, ¿verdad? Con la película, en la Fuerza Aérea de la Fuerza Aérea de Uruguay. El avión que se cayó en la montaña en medio de las dos, de Argentina y Es Uruguay, ahí, así. es ahí en el paso de los Andes, entre Chile y Argentina. Mucha gente dice que es irreal lo de la película, pero hay que entender que en esa época el clima era un poco diferente y supuestamente había más frío, más nieve en esos años que ahora. En esos lugares de los Andes se habla mucho sobre duendes, con seres extraños que dicen como tipo humanoides, seres blancos, altos, con pelo blanco, muy parecidos a Tipo los que se Yeti. hablan a los ojos. Ajá, no, como unos seres blancos altos, como personas, como mucha gente les llaman, que ahora se les llama mucho, que supuestamente hay un tipo de extraterrestre que se les llaman los extraterrestres nórdicos. Que ahora se hicieron unas fotos, unas fotos de del presidente de Estados Unidos con unos tipos blancos vestidos de rojo que supuestamente eran producidas por inteligencia artificial. Esos son los supuestos extraterrestres nórdicos, que Hijo de son pu altos, blancos y pelo blanco, pero blanco no blanco blanco, sino blanco como una hoja de papel. hijo de puña. Que es muy parecido a la historia de los Montes Apalaches con las personas de ojos luna, que les llaman Moon Eye People. Qué difícil, ¿verdad? En Y los lugares, tener que cruzar un lugar de esos. O sea, de ahí, casi que a ese tipo de lugares ni acompañado. O sea, es que, pucha, es que es duro. O sea, hay gente que le y gusta. Yo sé que hay gente que le gusta la montaña, le gusta escalar, le gusta andar en. Pucha, pero a veces yo hay que quisiera ir algún día a cuidado. Argentina porque hay un tren que te lleva allá. Sé que hay un tren que te lleva hasta allá. Hay como un Bueno, tour pero en digamos, si, tren. si es algo turístico donde usted puede ir y te van a Hay más control. enseñar y digamos, le ves la montañita y te devolves, digámosle, para uno, bueno, uno que Ajá, sí, es, sí. pues sí, digámosle, pero ya decir, voy a ir a meterme a la montaña o adentro ahí, donde se sabe que es muy peligroso, y fue pucha, decir, hay que ser Es muy interesante porque o los muy Andes es valiente o conocido. muy tocado. Y es que hay muchos senderistas, hay montañistas que van a esos lugares para subir las montañas de los Andes y hay muchos relatos sobre cosas paranormales en los Andes. Es de lo Sí, que más me llama atención de ahí, cómo hablan de duendes en lagos, que tipo lo del monstruo este del lago Ness que se ven en los lagos de los Andes, que dicen que es un lugar místico. No sé si será por lo alejado, inhóspito que es los Andes, porque es completamente inhóspito. Supuestamente uno de los lugares que va a sobrevivir en una posible extensión mundial es Argentina, los Andes, que son uno de los lugares del mundo que es uno de los lugares del mundo que va a sobrevivir en una catástrofe mundial, es lo que dicen, por la parte alta. pero es que es por lo inhóspito del lugar, lo inaccesible e inhóspito de esos lugares y lo alto Sí, que es. Hoy vamos a hacer la primera vez que hacemos el tema de noticias raras, por eso se llama Weird Bros, que somos los compas raros. Noticias raras de la semana, que vi un video ahí en las redes sociales. Una mujer está al parecer sentada en su cama, lo que parece ser, y supuestamente lleva horas por el día entero sentada y hace esto que se levantó rápido para ir a hacer algo y como a todos nos pasa que nos levantamos muy rápido y se nos pone todo negro y nos mareamos. se Bueno, nos esta fueron mujer las tenía, luces.
se le fueron las luces. Esta mujer tenía cámara de seguridad dentro de su casa y quedó todo grabado en donde ella se levanta muy rápido y camina hacia el refrigerador de su apartamento, empieza a tambalearse y se desploma, cae y se desmaya. Y uno dice, qué raro, ¿qué le pasó? Cosas raras que si usted está todo el día sentado y usted se levanta muy rápido, la sangre se acumula en sus piernas y cuando usted se levanta muy rápido, el cerebro no tiene suficiente sangre porque se acumuló en las piernas y hubo falta de sangre en el cerebro y ocasiona esto que usted se siente que todo se pone negro y se marea. Bueno, en realidad es peligroso y le puede causar el desbebimiento. Así que Ahorita cuando se levántese, levante, levántese despacio, ¿ah? levántese en despacio, no se ande levantando rápido porque la sangre se acumula en las piernas y puede ocasionarle un desmayo, incluso en casos drásticos o extremos hasta el desvivimiento. Bueno, y gracias por un capítulo más a los que se quedaron hasta el final. Gracias, Melvin, por un capítulo más. Espero que les guste los temas que trajimos hoy No, del no, capítulo. muchas gracias, JC, por la oportunidad de estar aquí. A todos los que nos ven, dejen comentarios si les gustaría que traigamos algún tema, algo que podamos hablar y que podamos desmenuzar aquí, como los grandes noticieros que somos. Recuerde que aquí se trata de cosas raras, podemos hablar de lo que sea, pues se llama Weird Bros, los compas raros y los raros normal. Usted nada más mande ahí, nosotros buscamos, investigamos y desgranamos y podemos verlo también con un poquito de seriedad y también un poquito de humor para no ser tan cuadrados, ¿verdad? Entonces, no, muchas gracias a todos por vernos, síganos, denle me gusta, comparta y hasta la próxima. Sí, muchas gracias a todos. Si les gustó este video y quieren seguir viendo más contenido de nosotros, por favor suscríbanse, nos va a ayudar un montón para poder seguir creando contenido. Dale like, comparta y gracias, hasta la próxima, bye. Y es gratis.